tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con un joven y talentoso filósofo, Daniel Frutos, que nos va a platicar de un análisis que ha hecho sobre la filosofía nietzscheana. Y aunque, por supuesto, ya hemos tenido algunas intervenciones sobre Nietzsche, aquí ya es una postura un tanto específica que tiene que ver con un análisis de la moralidad, ¿no? Contemporánea, y una reflexión un tanto, puedo decir, muy filosófica, pero también como personal en esta propuesta sobre Nietzsche. Posteriormente hablaremos del libro que se generó con esta investigación que Daniel Frutos ha hecho, y te agradezco por estar en el canal. Daniel, quisiera empezar preguntándote. Voy a empezar con tal vez esta pregunta incómoda que te había mencionado antes fuera de cámara, que te preguntaba por cómo hacer una filosofía, ¿no? A partir de Nietzsche, sin ser un mero repetidor. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Ricardo, por invitarme a tu canal. Y pues, respondiendo a esta pregunta, yo creo que abordando los problemas que, bueno, los filósofos plantean, no solamente creo que con Nietzsche, sino que con cualquier filósofo y cualquier autor, partir de sus problemáticas te permite, pues, pensarlas tú mismo y, por lo tanto, darle un sentido personal. Particularmente con Nietzsche, yo, pues, descubrí mucha tela de dónde cortar desde la lectura del nihilismo, la muerte de Dios, que para mí, por ejemplo, la muerte de Dios es un problema que ha tocado muy profundamente mi vida, y también la profecía del último hombre que maneja en el Zaratustra. Estos tres problemas, aunado a los demás, fueron aquellos que me motivaron a reflexionar personalmente a Nietzsche y fundamentalmente formar una postura a partir de su reflexión. Ok. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que tú abordas, y pues sí quisiera saber, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas contemporáneos de moral que encuentras, y cómo es que Nietzsche te ha servido para estudiarlos? Bueno, de entrada el problema de la muerte de Dios. Creo que es muy cierto que Dios, en tanto que concepto sociológico, ha muerto. Es verdad que existen religiones, sí, la gente, pues ya no en su gran mayoría, pero en una gran parte de la población, pues no creen en Dios o creen en Dios, pero yo sí veo la muerte de este concepto en la forma en la que vivimos. Es decir, ya no tenemos a Dios como un punto fundamental de valoración moral, ya no tenemos a Dios como un punto central en la configuración de los sistemas políticos, jurídicos, como tenía en un pasado, ya no tenemos a Dios en, pues, las diferentes facetas de las escuelas, de las universidades, como un tema central de reflexión. Y ahí está precisamente la muerte de Dios. De hecho, hasta un mismo creyente, en cierta medida, vive esta muerte de Dios cuando, pues sí, asiste a ciertos ritos religiosos, pero su vida cotidiana la hace como cualquier otro, es decir, sin pensar mucho en la muerte de Dios. Entonces, parto de este problema, que se deriva en otros, por ejemplo, el nihilismo, que está muy relacionado con la muerte de Dios. De hecho, Martin Heidegger, que también va a hacer una reflexión sobre el nihilismo, encuentra una relación intrínseca entre explicar el nihilismo y explicar la muerte de Dios. ¿Dónde se ve el nihilismo? Yo, por ejemplo, noto el nihilismo un poco en la indiferencia de la gente, en la gente de la calle, que pues somos todos nosotros. Yo mismo asumo que tengo rasgos nihilistas, y el nihilismo se manifiesta sobre todo en que, por ejemplo, estas cuestiones sobre Dios muchas veces son desatendidas o no son tan importantes o no las enfrentamos de cara. También otros síntomas, un poco la indiferencia, pero también la masificación que se deriva de la indiferencia. Como ciertas personas, y en su gran mayoría la población, sigue ciertas ideologías sin ni siquiera conocer los fundamentos históricos de esas ideologías. Otro rasgo, por ejemplo, del nihilismo, lo encuentro en, pues, el sentido un poco trascendente que ha perdido la vida. Nietzsche afirma que el nihilismo consiste en la ausencia de una meta
la falta de responder a una pregunta del por qué, y sobre todo que los valores supremos se desvalorizan. Y esto lo podemos ver muy concretamente en nuestra sociedad contemporánea. Lo podemos ver, por ejemplo, en que esa diversidad de opiniones, cualquiera puede opinar lo que quiera, cualquiera puede decir lo que quiera sin tener una preocupación auténtica por la verdad. También lo podemos notar en pues ciertos comportamientos muchas veces ciegos que realizamos cuando valoramos acciones, ¿no? Es verdad que nosotros, la mayoría de la población tienen ciertos valores que defiende, como la solidaridad, la tolerancia, pero estos valores, en cierta medida, sirven al ser humano más que el hombre sirva a ellos. ¿A qué me refiero con esto? Me pongo a defender la tolerancia mientras me beneficie, es decir, mientras mi postura sea tolerada, defiendo la tolerancia, pero en tanto que alguien esté en contra, ya no soy tan tolerante. Ese, por ejemplo, es un rasgo que podría notar el nihilismo. Y bueno, otros rasgos más, la desorganización general política que vivimos, donde ciertos cuerpos políticos ya no tienen esa justificación teórica que antes sostenían. Lo podemos ver en la política moderna, donde la mayoría de los líderes que seguimos, pues ya no tienen el aplauso, ya no tienen la convicción para que nosotros lo sigamos, y muchas veces tenemos que recurrir a votar, por ejemplo, al menos malo. ¿Por qué? Porque ya no hay, estos mismos personajes ya no nos convencen, porque en el fondo hay un nihilismo que sostiene, pues, en este caso, la democracia. También lo podemos ver en la falta de disciplina, nos sentimos amedrentados con la disciplina, el deber. Otro rasgo, siempre abogamos por los derechos humanos, pero cuando es hora de responsabilizarnos de nuestras acciones, ahí ya no hablamos tanto ya no hay un compromiso con nuestros actos, con nuestros valores, ya no somos capaces de dar la vida por ciertos ideales, y creo que eso se resume en la profecía del último hombre que Nietzsche pone en el Zaratustra, en el inicio del Zaratustra, como una contraposición al superhombre. Hablando de este Nietzsche profeta, ya ves que se le han cargado muchos santitos, ¿no? De pronosticar la Segunda Guerra Mundial, la decadencia del siglo XX. Bueno, ¿cuál es tu opinión en tanto persona experta en Nietzsche respecto a esta visión, ¿no? De que Nietzsche logró describir la época que hemos vivido y pues sí, ¿cuál sería tu postura al respecto? Sí, mi idea, de hecho los tengo en el libro, para mí sí es un profeta, no en el antiguo sentido del profeta de la religión, por ejemplo, hebraica, sino un profeta de carácter más natural y sociológico. Él, a partir del estudio o la visión que tuvo de su sociedad contemporánea, fue capaz de vislumbrar muchos acontecimientos, pero más que acontecimientos históricos, fue capaz de vislumbrar hizo un diagnóstico espiritual del hombre del futuro. Por ejemplo, acontecimientos históricos, no pronosticó como tal una Segunda Guerra Mundial, pero sí hablaba de una gran política. Hablaba de dos personajes que iban a participar en la gran política, de los rusos y de los judíos, y que de hecho en el siglo XX lo vemos, esta gran política se desarrolla en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con estos sistemas, pues tanto comunistas, el nacionalsocialismo, pero que precisamente los judíos y los rusos estuvieron como protagonistas de estos eventos. Pero yo me focalizo en mi libro principalmente en el diagnóstico espiritual, que me parece que a pesar de haber escrito en el siglo XIX, hoy se puede aplicar con asombrosa similitud muchos de los rasgos que él plantea del último hombre. Él le llama el último hombre precisamente a este hombre decadente, indiferente, que ya no es capaz de crear grandes cosas, ni aspirar a grandes cosas. Así es. En este sentido, digamos, ¿qué tan vigente es esta propuesta nietzscheana del superhombre, del voltear hacia nuestro cuerpo, a los instintos, para rebasar o para superar este problema, esta enfermedad, ¿no? Sí, de hecho, el superhombre es una propuesta que Nietzsche plantea para superar el nihilismo. Hay que tener en consideración que Nietzsche plantea dos tipos de nihilismo, un nihilismo activo y un nihilismo pasivo, que son muy diferentes. El nihilismo activo parte de una voluntad de poder fuerte que se da cuenta del origen decadente de los valores
cristianos y, bueno, judeocristianos en general, y es capaz de superarlos en búsqueda de dotar de sentido a su vida. En cambio, el nihilismo pasivo es un nihilismo que nace de esta desvalorización de los valores supremos, pero por indiferencia, por apagamiento espiritual, por un poco mediocridad. Entonces hay que valorar esos dos momentos, y lo que dice Nietzsche particularmente es que la mayoría va a vivir un nihilismo pasivo, la gran población, él dice los que están de más, y pocos, muy pocos serán quienes abracen el nihilismo, lo sostengan, es decir, que sean capaces de ver el nihilismo sin facetas, sin caretas, sin fachadas, y ellos van a ser los que lo van a superar. Yo particularmente, yo sí soy muy crítico con la postura de Nietzsche porque me parece en cierta medida irrebasable. El hombre, bueno, y lo creo que lo podemos ver actualmente, pues realmente ser un superhombre se muestra muy complicado en nuestros días, sobre todo porque parece que nuestra época tiende a lo contrario, o sea, tiende pues a la masificación, tiende a nivelarnos a todos, que todos somos, hay que ser tolerantes, solidarios, ver al otro. En cambio, la postura de Nietzsche es una postura desgarradora, trágica, y creo que muy pocos pueden asimilarla. Por lo tanto, yo, bueno, con Nietzsche, particularmente el superhombre, considero que es casi imposible. Nietzsche dice que nadie ha sido superhombre y que es muy difícil llegar a serlo. Pero lo que sí podemos rescatar son ciertas cosas. Por ejemplo, esta revalorización del cuerpo creo que en cierta medida es algo positivo. Empezar a vernos como hombres de carne y hueso que viven en una determinada condición histórica, y que también el desarrollo espiritual implica el desarrollo corporal. No puedes tener un alma grande pues en un cuerpo débil, sin cuidar, etcétera. Entonces sí creo, también por ejemplo en la cuestión de la crítica, y un poquito de tratar de salirse del baño, comportamientos que aunque son difíciles, sí podríamos asimilar, y que de hecho es mi apuesta. Mi apuesta sería superar el nihilismo a partir de propuestas que tiendan más a la reflexión, al individuo, y por lo tanto desmarcarse un poco de la corriente histórica que vivimos. Sí. Sí, por eso te hacía esta pregunta original un tanto de Nietzsche, porque justo él no hace como una reflexión que pretenda ser como digo, aunque Nietzsche sabe que está rompiendo, ¿no? Como la forma anterior de hacer filosofía, a la vez como que él no pretende decir, sean mis seguidores, ¿no? No. Porque sería un poco como contradictorio. Entonces, en este sentido, creo que Nietzsche también puede servir como una herramienta para no convertirse en un seguidor, sino para encontrarse a sí mismo. ¿Qué has encontrado tú en este trayecto, vamos a decir, personal de reflexión de ese superhombre tuyo, a través de Nietzsche? ¿Qué has encontrado reflexionando Nietzsche en ti? Bien, esto que dices es muy importante remarcarlo. Nietzsche nunca pretende seguidores. Y creo que ahí está su mayor problema, porque para no seguir a Nietzsche ciegamente hay que criticarlo. Y es lo que yo hago. Y otros grandes filósofos que son grandes seguidores de Nietzsche lo han hecho. Por ejemplo, puedo nombrar a José Ortega y Gasset, que pues reivindica ciertos aspectos de Nietzsche, por ejemplo, para hablar de la masificación. Pero Heidegger es el gran crítico de Nietzsche, y precisamente cuestiona esto del superhombre, la voluntad de poder, el eterno retorno, y se queda con elementos. Entonces, pues sí, para ser un seguidor de Nietzsche hay que ser su crítico. Y yo que he encontrado, pues a mí yo valoro mucho a Nietzsche en el aspecto como un profeta, pero también como un crítico, psicólogo y hasta médico de la sociedad occidental. Yo valoro mucho eso porque creo que los problemas que plantea los estamos viviendo. Creo que en nuestros ámbitos vivimos el nihilismo, a veces sentimos como vacuas muchos de los discursos que se nos proponen, como que carecen de sentido. La misma gente que lo dice muchas veces no está convencida, y por lo tanto, como vemos pues esa sí, indiferencia, creo que lo vivimos. Y por eso, o sea, yo lo valoro como el gran diagnosticador. Sin embargo, yo me opongo a su cura, a su supuesta cura que él pretende hacer. ¿Por qué?
cuando él plantea un cuerpo, por ejemplo, saludable, yo sí me cuestiono si realmente esto no parte de cierta patología de Nietzsche. Él sabemos que vivió casi la mayor tiempo de su vida enfermo, pero el mero hecho de hablar tanto de salud implica que a lo mejor no es tan sana esa propuesta, porque normalmente una persona que está sana no piensa o piensa en todo menos en la salud. Parece que las personas que son enfermas son las que están pensando en salud. Entonces, yo sí creo que las curas que él propone tienen un componente que si bien son subversivas y que son muy interesantes y que para el lector son atractivas, muchas veces son ineficaces. Particularmente el superhombre es un patrón inalcanzable. Al fin y al cabo somos seres de carne y hueso que estamos en una sociedad determinada, que respondemos a ciertas debilidades y que por eso pues, tenemos que atender a enfrentar esos problemas con herramientas humanas, no superhumanas. Y también, por ejemplo, el resentimiento, que él plantea que el hombre, particularmente la moral judeocristiana, nace del resentimiento del débil por no poder ser como los fuertes. Creo que también esta visión es demasiado simplista. Reduce la culpabilidad, el resentimiento y otros comportamientos psicológicos a una clase determinada que muchas veces no corresponde. Yo en el mismo libro me pregunto, ¿acaso no toda la moral judio-cristiana, en vez de haber nacido de los débiles, nació de pues estos fuertes, estos sociedad aristocrática, que bajo ciertas condiciones, pues de comodidad, porque al final los aristócratas, con todo lo que tienen, pues viven una situación ya más tranquila. Ellos son los que recuerdan su linaje y de ahí que desarrollan una memoria. Más bien me parece que estos comportamientos no solamente pueden criticarse en tanto que nacen en otras circunstancias como de una moral aristocrática, y que el resentimiento mismo creo que es un padecimiento universal. Creo que en cierta medida no podemos, como lo aspira a hacer Nietzsche, negarnos a esa parte oscura y completamente, pues, pues terrorífica que todos como seres humanos compartimos. Fíjate, ahorita, aunque no fue un tema directo, pero sí lo mencionas en tu libro y creo que tu pregunta me generó un tanto también esta asociación, su filosofía de la historia, ¿no? Porque incluso hasta mencionas cuando Fukuyama, ¿no? Tiene su filosofía de la historia. Bueno, el propio Fukuyama en su libro, tú lo sabes, ¿no? Pues sí tiene una influencia no solo hegeliana, sino de Nietzsche. Bueno, exactamente. La pregunta sería, ¿qué opinas sobre esta perspectiva filosófica de Nietzsche en torno a la historia? ¿Qué aporta? ¿Cómo ves la lectura de Fukuyama? ¿Qué concluyes? Bien, de hecho, puedo decir que yo durante mucho tiempo fui muy seguidor de la filosofía histórica de Nietzsche. Sobre todo lo que puedo rescatar de esa visión histórica es que no pretende solamente ser un recuento anecdótico y como pues ciertos anales, que nada más es decir los acontecimientos y explicarlos, sino que a partir de la historia lo que pretende es invitarte pues a asumir ciertos valores, a asumir cierta postura en el presente. Eso yo creo que lo valoro mucho y particularmente como la directriz general creo que es lo más rescatable de Nietzsche. Lo que podremos cuestionar, y lo hago en el libro, es que sí me parece una visión demasiado simple, sobre todo, bueno, yo al final al cabo, pues tengo la dicha de vivir un siglo después y con muchos descubrimientos que se pudieron haber hecho a nivel filológico, histórico, cultural, que puedo pues abordar la historia de una manera pues más rica. Yo creo que la visión de Nietzsche en este caso sí es muy simplista. Simplista en tanto que divide al hombre en dos categorías. Al final da, por supuesto, ciertos hechos históricos que plantea desde una reducción muy grande. Por ejemplo, el hecho de que el sacerdote nace del resentimiento, cuando es evidente que todos los pueblos, casi todos los pueblos desarrollan una figura sacerdotal. O sea, no necesariamente nace de una necesidad meramente patológica, sino quizá más profunda. O sea, ¿por qué hay sacerdotes? Quizá el hombre tiene una necesidad profunda de tener pues este tipo de figuras. Y respecto a Fukuyama,
pues yo creo que el Fukuyama, reitero, en tanto que retoma al último hombre, y yo por eso lo cito, porque él habla abiertamente del último hombre, y un poquito, igual que yo, afirma que las democracias crean a este último hombre, que es este hombre mediocre, indiferente, masificado. Yo estoy de acuerdo con él, pero bueno, la propuesta que él hace, que al final la historia se acaba con la democracia liberal, pues también hoy está rebasada, hoy lo podemos ver, y más en la pandemia, cómo es esta relación de democracia, socialismo, pues ya no es tan tajante. Podemos ver gobiernos que están, pues son capitalistas, pero tienen ciertas políticas comunistas. Es decir, por ejemplo, el comunismo, dice Fukuyama, ya está derrotado, y hoy podemos ver que no es así. Entonces, esa será mi visión de la filosofía de Nietzsche. Vale la pena en tanto que asumirla para retomar comportamientos en el presente que te ayude como una maestra de vida, pero sí, ya como tal, meterte al contenido, creo que es muy reduccionista, así como Fukuyama. Sí, ok. Sí, incluso, bueno, Fukuyama ya después pues, aceptó lo mismo que tú, dijo, ay, la regué. Sí. Sí. Fíjate que también esto me genera como dos vertientes de análisis que nos podrías tal vez generar en esta relación. Bueno, Nietzsche, filólogo, que en su momento pues fue incomprendido. Tú que has estudiado letras clásicas, ¿cómo ves la percepción del mundo de la filología contemporánea respecto a Nietzsche? Y si tú consideras que Nietzsche le puede aportar algo a un filólogo para su labor. Muy bien. Yo, bueno, estudié letras clásicas, entonces sí conozco el mundo. Me parece que Nietzsche es el personaje más atractivo. Creo que es el único, o me voy a atrever a decir algo, quizás es el único de los pocos filólogos conocidos ya en el ámbito popular. Y esto es un gran mérito, porque pues, la filología no es una ciencia histórica que sea muy promocionada entre la gente, es una cuestión de pocas personas. Pero sí, yo veo que la exclusión que hicieron de Nietzsche, sobre todo pues el grupo más fuerte de la filología germánica, que es Wilamowitz, pues sigue dominando. O sea, esta tendencia a querer leer pues, la historia desde un punto de vista meramente objetivo, sin tratar de emitir tantos juicios de valor. Un poco, yo ahí le digo también en el libro, la filología me parece una ascética casi religiosa, en el sentido de que te tienes que negar a ti mismo para evitar, por ejemplo, poner tu personalidad en el texto, ¿no? Cosa que no hace Nietzsche. En Nietzsche, cuando lees, por ejemplo, los análisis del anticristo o de la genealogía de la moral, ahí está puesta toda la personalidad de Nietzsche, que lo hace ser un mal filólogo, pero un gran filósofo, es más, un gran pensador. Entonces, pues sí, la filología, yo podría decir que pues sigue valorando igual a Nietzsche, no lo consideran como una referencia. Sí es importante porque tocó temas que posteriormente se llevaron a cabo muchos autores, como el de Dionisio, que se recuperó. Hay otros filólogos como Karl Kerenyi o Walter Otto y otros tantos que abordan el tema de Dionisio, y eso gracias a Nietzsche. En gran medida, gracias a Nietzsche se recuperan estos temas, pero su postura sí es muy cientificista. Entonces, lo valioso de Nietzsche es que se desmarca de la filología. De hecho, ahí lo digo, qué bueno, o sea, lo bonito de él es que no es filólogo. Pues no es, sí es un filólogo, pero no es un filólogo estricto. Sí, sí. Es un filólogo que hizo filosofía. Exactamente. Y fíjate que también esta otra vertiente que tú sabes que desde la filosofía cristiana muchos atacan a Nietzsche. Mi pregunta iría en este sentido. ¿Tú podrías considerar que para el filósofo cristiano Nietzsche le puede aportar algo? ¿Qué sería? Yo creo que puede aportar sobre todo autocrítica. Hoy lo que pasa en el cristianismo contemporáneo es que también vive en el nihilismo. El nihilismo es algo tan general que hasta se ha metido en las iglesias, y el católico de la calle del día de hoy, pues precisamente es nihilista porque tienen un catolicismo light. ¿A qué me refiero? Van a misa, se bautizan, toman la comunión, se casan por la iglesia, pero en sus vidas cotidianas viven como todos.
Es decir, no hay realmente una verdadera transformación. En este aspecto, yo creo que Nietzsche sí logra, pues, a leerlo como cristiano, sí te ayuda como a impactarte y cuestionar tu propia fe y tu propio comportamiento en la fe. Yo creo que eso sí podría ser valorable. Y bueno, yo también en el libro, en el último, en la parte del apéndice, donde hago una crítica del anticristo, pues sí creo que Nietzsche es una prueba de fuego que todo cristiano católico debe pasar. Hoy, para ser un católico pues comprometido y coherente, sí creo que debemos pues superar a Nietzsche en la cuestión de pues no solamente ver sus puntos flacos ni débiles, sino tratar de reafirmar nuestro catolicismo y, por ejemplo, si Dios ha muerto, pues hay que revivirlo. ¿Cómo lo revivimos? Pues en la vida. En la vida, pues siguiendo un poco, yendo contracorriente, una persona que se compromete realmente con su catolicismo, que no necesita, de hecho, no necesita dar grandes discursos, sino simplemente con su forma de vida es capaz de hacer que la gente empiece a ver el cristianismo y valorarlo positivamente. Ahí está, por ejemplo, una forma en que el cristiano puede revivir en su vida a Dios. Oh, muy bien. ¿Consideras esta perspectiva de Nietzsche respecto a la filosofía de que esta es autobiografía? Totalmente, o sea, creo que en la gran, bueno, es que hay un poco de problema, creo que con Nietzsche sí es autobiográfico y pues los que seguimos a Nietzsche en cierta medida también tenemos esta perspectiva. Y lo podemos ver en casi todos los filósofos, aunque la manera de abordar cierta temática de ciertos filósofos sí logra la objetividad, es decir, al final la filosofía sí nace pues de una autobiografía, sí nace de poner tu vida en el texto en tu vida, pero sí tiene esta aspiración a la objetividad. O sea, un filósofo no solamente puede, como los artistas, decir, esto es lo que yo creo y no me importa, sino por la necesidad del filósofo de poner sus ideas en público ante un auditorio, tiene que defenderlas y tiene que buscar parámetros de verdad, de corrección, de justicia, etcétera, que sí lo hace pues aspirar a esta objetividad. Entonces yo creo que para Nietzsche sí es autobiográfico, pero no sería filosofía si solamente se quedara en la autobiografía. O no sería auténtica filosofía si solamente se quedara en ese plano. Así es. ¿Qué tanto consideras que Nietzsche siga vigente en los próximos tiempos? O sea, ¿crees que es un filósofo coyuntural que tal vez valga para este siglo, pero ya después no? ¿O qué? Sigo, te estoy pidiendo un tanto que a lo mejor pues te pongas a futurizar, ¿verdad? Pero ya que No, has pues está perfecto. venga. Creo que va a ser vigente de aquí por lo menos un siglo más. Puede ser peligroso lo que digo, pero bueno, ¿por qué lo digo? Me baso en lo que el mismo Nietzsche dice. Él afirma en la genealogía de la moral que después de la muerte de Dios vamos a vivir 2 siglos de nihilismo, y él anuncia la muerte de la moral cristiana. Hoy la moral cristiana, queramos o no, seamos cristianos o no, sigue viva. O sea, muy diluida, pero sigue en cierta medida viva. De hecho, es esa sombra que decía Nietzsche que cuando muriera Dios iba todavía a prolongar durante 2 siglos. Entonces, creo que mientras la moral sea una temática fundamental, mientras siga el nihilismo vigente, creo que Nietzsche va a ser una lectura necesaria. Ahora bien, también Heidegger, aquí también me sostengo en Heidegger en 1961 que escribe su obra, dice, no hemos entendido a Nietzsche. Y en efecto, el mismo, pues ustedes ya saben, bueno, más o menos el público ha de saber que la relación que tuvo Nietzsche con el nazismo, que Nietzsche hubiera estado totalmente en contra, pero que su hermana manipula sus textos para hacerlos participantes del nacionalsocialismo, pues es una malcomprensión total del autor. Entonces yo creo que apenas a partir de mitad del siglo XX para acá lo estamos entendiendo y todavía no lo entendemos completamente. Entonces yo pienso que sí va a ser vigente por lo menos en un siglo más. Y bueno, ya me gustaría preguntarte en específico de tu texto, mira, yo lo voy a mostrar aquí, de El Antizaratustra, y me gustaría preguntarte, pues,
¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cuánto te llevó? ¿Qué, qué obstáculos y qué satisfacciones te generó? Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque ahí va mi autobiografía. Pues a mí particularmente la filosofía me entró por Nietzsche. Yo a los 15 años en una biblioteca descubro el Anticristo, el cual me llama la atención simplemente por morbo. Lo tomo, me lo compra mi padre, que mi padre me dice, es un filósofo. Es la primera vez que había escuchado ya como la palabra filosofía. Lo empiezo a leer y me parece maravilloso el texto, me cambia totalmente la vida, todos mis valores, todo lo que quería se van bueno, se pierden. Bueno, se van al caño y a partir de ahí me profundizo en más autores, empiezo a leer Platón y a otros filósofos. Desde ese momento supe que yo quería participar en la filosofía. Porque Nietzsche dice también, cuando uno ve el conflicto de ideas, tiene la necesidad de participar en ellas, es decir, en ese conflicto, en esa batalla. Llego a la universidad y bueno, a la par estudio letras clásicas. Me interesa mucho el tema de la tragedia, que Nietzsche aborda en El origen de la tragedia, entonces es un autor que estoy constantemente leyendo y releyendo. Desde mis 15 años hasta mis 28 años he estado leyendo y releyendo. Es el que más conozco, creo que es el autor que puedo decir que lo conozco a profundidad y por eso me atreví a escribir un libro de él. De cualquier otro no lo hubiera hecho. Y pues cuando termino la carrera decido hacer la tesis del sentido ético de la conciencia trágica, donde toco a Nietzsche, también tocando un tema de la moral a partir del punto de vista trágico. Ahí pues sí, soy muy nichano, lo defiendo y afirmo que hay que recuperar la conciencia trágica para enfrentarnos a la moral. Sin embargo, en un capítulo donde precisamente abordo el nihilismo y donde abordo la profecía del último hombre, la cito, me quedaron como ciertas cosas o sea, dije, es que este problema se puede tocar y se puede abordar más. Entonces, a partir de ahí, lo complemento con lecturas como Fukuyama, Adela Cortina, Richard Rorty, como todos estos autores que hablan un poquito de la situación sociológica contemporánea y que hablan de Nietzsche, Lipovetsky. Y me doy cuenta que en todos ellos, en los que acabo de mencionar, hay una intencionalidad inmediata de superar la muerte de Dios a partir de los valores occidentales. Por ejemplo, Lipovetsky dice que Dios ha muerto, pues ya no es tan real, que tenemos que la moral, que sí tenemos una moral actualmente y refuta el nihilismo. Adela Cortina, por medio de la ética de diálogo basada en Kant, pretende construir una moral secular. Igualmente, Fukuyama con la democracia liberal pretende superarla, Richard Rorty igual. Entonces me doy cuenta que estos personajes, estos pensadores contemporáneos, como que tocan el tema nada más para abordarlo y realmente no se enfrentan a él. Entonces yo precisamente en mi libro, lo que yo quería mostrar es que muchos de estos intentos al final son fracasados. En mi libro, la crítica principal la dirijo también a Adela Cortina, que precisamente Adela Cortina pretende refutar a Nietzsche con su moral secular, y pues de ahí la mayor parte del libro me dedico a desmontar sus argumentos. Entonces yo lo que quiero con este libro, al final, es plantear cómo el nihilismo es un problema que nos debe tocar hasta los huesos. O sea, realmente, si no hay Dios, no hay moral, y tienes que construir tu propia moral, eso es realmente algo dramático, y quien no lo vive así, pues jamás va a construirse como persona. A partir de ahí, que ya más o menos me surge la idea, me pongo, pues decido que vale la pena y me pongo a escribirlo, un proyecto que va a durar 2 años, de muchas lecturas. De hecho, me dediqué en mis tiempos libres de trabajo, todos mis tiempos libres era leer y escribir. Tuve muchas frustraciones porque cuando lo termino, pues escribí mucho, lo presento en ciertas editoriales y pues de entrada me dicen es que es mucho. Entonces, de hecho, hasta planteé pues dejarlo, ¿no? Lo dejé reposar, retorné al texto, me di cuenta que hay muchas cosas que se pueden depurar y lo depuré. Y al final, pues
cuando ya decido publicarlo en la editorial que lo publica, pues ya en ese momento, pues sí hay una gran satisfacción. Ya cuando tienes el libro pues en las manos, todo el trabajo hecho y todos los descalabros y todos los momentos pues de incertidumbre valen la pena. Sí, cómo no, cómo no. Y aún así quedó de buen calibre. Así es. Sí, sí, De no, bueno, hecho, hasta Dussel creo que es breve cuando escribe a tu lado. de hecho, son 2 partes. Sí, parte uno. Sí, de hecho, el proyecto se conformaba de 4 partes y 2 apéndices. Eh, pues precisamente para evitar ese problema con las editoriales tuve que decidir recortarlo. Y estoy muy contento porque creo que se lee mejor. Eh, esta primera parte que es más problemático y que aborda temas como los que el nihilismo, la muerte de Dios, la genealogía de la moral y la profecía del último hombre. Y en la segunda parte, si se llega a publicar, pretendo tocar el superhombre, ahora sí ya como las posturas fuertes de Nietzsche y ahora sí criticarlo ya directamente, el eterno retorno, la voluntad de poder y finalmente concluir con una reflexión de la existencia de Dios, ya dando mi propia postura. Así es. Bueno, si alguien quisiera adquirir el libro, ¿cómo le puede hacer? Bien, vamos a compartirles los links. Se vende en Amazon en 2 versiones. Está la versión de ebook que se pueden descargar y pues ya lo tienen de una manera más fácil pues en su computadora o en su celular, lo que ustedes utilicen. O pueden también comprarlo físico, que obviamente cuesta un poco más. Y como vienen de España, un poquito a lo mejor tarda un poquito más en llegar. Entonces, son de estas formas. Ahí podemos compartir las plataformas. La plataforma principal es Amazon. Perfecto. Pues sí, ahorita que se edite el video, con gusto añadimos esos datos. Y pues te Muchas agradezco gracias. mucho. Esperemos que sí se publique esta segunda parte. Y yo pienso que sí. Pues aquí tienes abierto también el escenario para presentarla, ¿no? Ya te Muchísimas estoy gracias. comprometiendo. Pues bueno, sería eso. Te felicito mucho, Daniel. Déjenme decirles, lo estoy leyendo. Está muy bien escrito, no es nada presuntuoso tampoco en el sentido de que no tiene un vocabulario oscuro, técnico, que pretenda mostrarse como un erudito, sino como una persona que quiere darse a entender respecto a las tesis que plantea en torno a Nietzsche. Entonces, te felicito mucho, es un libro que Muchas sí vale la gracias. pena y que es accesible tanto para expertos como para aficionados, ¿no? Pues te agradezco. Qué bueno que me dices esto porque uno también cuando se lee, pues no logra valorarlo completamente y pues realmente valoro, te agradezco que me hayas invitado a hacer esta promoción y pues todo un honor para mí, ya que compartimos aula en algún momento, ahora compartir estos espacios fuera del aula. Pues sí, muchísimas gracias y te mando un saludo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Igualmente, un fuerte abrazo.